Hola a todos, hoy estamos aquí para hablaros de una situación que siempre resulta difícil comentar. Vivir el duelo, en este caso en confinamiento, es todavía más complicado. Tenemos por un lado el estado de alarma y derivado de esta situación puede llegarnos a nuestros hogares el duelo de la mano de la noticia de algún conocido, de algún familiar. Por ello tenemos que enfrentarnos a esta doble situación. Más aún si convivimos con niños, seguimos siendo sus referentes. Entonces, debemos dotarles de las herramientas para que ellos también aprendan a gestionar el duelo desde la edad que tengan. Es importante que los niños perciban que, aunque la situación haya cambiado, dentro del hogar familiar se puede hacer un sitio y hablar de ello. Es decir, que no interioricen que es algo que se debe obviar o que se debe dejar a un lado. De hecho, lo que hacemos y cómo nos comportamos ante esta situación vuelve a ser un aprendizaje de ellos. Tienen que aprender también a echar de menos y somos nosotros los que debemos permitir esas manifestaciones de dolor. Muchas veces validamos expresiones como válidas, la alegría, el enfado, pero se nos olvida que también la tristeza y el dolor deben aparecer en nuestro día a día. Debemos dejar que ellos desbloqueen sus emociones más dolorosas, escucharles y prestar atención a las manifestaciones que deriven de este mismo proceso de duelo. Primero, vamos a comenzar hablando de cómo afrontar el duelo en cuarentena desde el punto de vista del adulto. Si de por sí ya es una situación complicada, este duelo todavía puede verse afectado por ciertas condiciones especiales de esta situación. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que es recomendable siempre hablar con gente. Estamos aislados, pero no solos. En este caso, aprovecharemos las redes sociales, los teléfonos móviles, para hablar de la situación en la medida en la que nos vayamos sintiendo capaces. Es importante vivir las emociones y dejar salir ese dolor, porque, en cierta manera, llorar, por ejemplo, nos ayuda a liberar el estrés. Incluso manifestar esos sentimientos delante de los niños, sin llegar a un límite de un llanto excesivamente desbordado o que sea descontrolado para no provocarles excesivo miedo, nos ayuda a seguir mostrando cómo pueden ser canalizadas esas emociones que de alguna manera nos cuesta más expresar. Es importante que como adulto, en la medida en la que seamos capaces, pidamos ayuda en cosas básicas que necesitemos, pues momentos de soledad o que, por ejemplo, no nos apetezca comer, para que también vayamos dando ciertas orientaciones a los demás de cómo nos estamos encontrando. Es importante permitirnos altibajos y más en estas circunstancias en las que estamos viviendo ahora, porque el proceso de duelo no es siempre igual. Necesita un tiempo en cada persona que es diferente, así como vamos a ir pasando por unas fases que también pueden cambiar en función de nuestros estados de ánimo. Vivir esas emociones tal cual vienen tiene que hacer que no nos sintamos culpables. En cierta manera podemos estar a veces tristes, a veces alegres. Acompañando siempre de un niño, pues nos hace sobrellevar ese momento más doloroso dentro de esa espontaneidad que ellos nos permiten. Y en este sentido también hay que darse cuenta de que hay que permitir ese distanciamiento emocional, no estar conviviendo con el dolor continuamente, es una especie de lograr la supervivencia. Evitar sentirse culpable pues por reírse, por no acordarse en todo momento de esta situación. Y luego siempre es recomendable hacer un pequeño proceso de despedida y cerrar todos aquellos aspectos que tengamos en consideración con la persona que se ha ido. Siguiendo con la diapositiva anterior, vamos a continuar hablando del duelo. Y este duelo en confinamiento decíamos que puede ser todavía más complicado. Aunque no queramos hacer
desde el principio a los niños partícipes de esta situación, siempre se producen de manera inevitable cambios en nuestro entorno. Puede aparecer más tensión en nuestras relaciones, más momentos de tristeza, incluso mayores silencios. Entonces no son ajenos a la situación que estamos viviendo. La cuarentena además ha hecho que ese distanciamiento a nivel de contacto social haya cambiado la forma que tenemos de afrontar el duelo. No nos estamos permitiendo realizar esos ritos de despedida por esa falta de contacto físico, lo que hace que nos podamos poner de alguna manera unas metas más complicadas de alcanzar. Los niños además no están entendiendo esta situación tan solitaria en muchos de los casos, siempre dependiendo de las edades, y ese bombardeo de información negativa del que es imposible escapar por esa incertidumbre que genera y ese miedo, hace que se les planteen de forma continua dudas que debemos intentar resolver. Si el momento de duelo ha llegado además a nuestras casas, a nuestros hogares, es muy fácil que aparezcan de manera constante numerosos recuerdos. Es difícil, además, afrontar esos momentos de recuerdo y soledad porque no tenemos espacios que nos permitan cierto desahogo. Estamos conviviendo 24 horas al día con las personas de nuestro hogar y resulta esencial permitirnos cierta libertad en estos aspectos. A continuación vamos ya a centrarnos en ese proceso de comunicación a los niños. Explicar a nuestros hijos la muerte de un familiar nunca es fácil y son muy pocos los que están preparados para ello. Por eso sí que se suele recomendar hacer una pequeña preparación que nos sirva para ver cómo se lo podemos comentar y enfrentarnos a las posibles dudas que vayan surgiendo. Se suele recomendar que sean los familiares más cercanos los que le transmitan la noticia. De esta manera existe más confianza y más cercanía para el entorno que pueda surgir. También uno de los consejos que nos dan es siempre intentar anticipar. Ya sabemos que tanto a los niños como a los adultos anticipar situaciones nos permiten cierta seguridad. Y ese pronóstico que muchas veces es desalentador con el familiar que ya padece una enfermedad, en este caso, y que vemos que las consecuencias pueden ser ya negativas en ese fallecimiento, nos permitirá tomar conciencia de la realidad y empezar a realizar ese pequeño proceso de despedida. Hay que tener en cuenta que debemos acompañar a los niños en ese proceso de duelo que nosotros también estamos viviendo de primera mano. Para bien o para mal, los niños olvidan con mayor facilidad, son más creativos y optimistas por lo general, y eso también nos va a ayudar a nuestro acompañamiento propio del duelo. Pero es que además hay que tener en cuenta que la respuesta de nuestros hijos en este caso puede ser impredecible, incluso sorprendente, pues hay algunos que no reaccionan de ninguna manera ante la noticia y se produce cierto silencio. Hay otros que preguntan en exceso, pero solo en ese momento y después parece como si no hubiera ocurrido nada. Hay otros que precisamente siguen hablando de lo anterior que ha sucedido como si no hubieran escuchado nada. Entonces nosotros también tenemos que estar un poco prevenidos de esas posibles modalidades de respuesta que vayamos a recibir. Como comentábamos con anterioridad, en este sentido se recomienda fomentar la comunicación. Los expertos señalan que no se puede evitar el dolor. De hecho, os leo textualmente. Dice, aún desde el amor que sientes por él y el deseo de protección, estarías contribuyendo a mermar su capacidad para adaptarse a la adversidad. En este sentido, promover ciertos momentos de recuerdo de la persona que se ha ido nos va a ayudar a generar nuevas estrategias para afrontarnos a esas adversidades que nos pueden surgir a lo largo de nuestra vida
Hay distintos tipos de duelo, no solo la pérdida de una persona, sino un cambio de colegio, un cambio de domicilio. Está claro que en este sentido la pérdida de un familiar suele ser la más dolorosa, pero hay otras adversidades a las que también nos podemos enfrentar con el mismo tipo de estrategias que se van aprendiendo de esta manera. También está la cuestión de ¿debemos parecer fuertes? Pues muchas veces eso transmite cierta seguridad, está todo controlado, pero por otro lado los expertos nos suelen decir que entonces la apariencia es como de que no ha pasado nada, ¿no? Se acepta un cierto grado de evitación o de distanciamiento social en ese momento, pero a nivel emocional se pone una barrera que el niño entiende como de eso no se habla. Entonces, aunque no estemos preparados para transmitir esa noticia sin llanto, sin tristeza, no debemos desestimarla. De hecho, se está viendo que es una forma de ayudarles a los pequeños a sobrellevar cierto tipo de emociones que ahora mismo ellos están aprendiendo a canalizar. En este caso, facilitar a los más pequeños ese nuevo afrontamiento de esos acontecimientos les va a dar ciertas fortalezas y eso les facilita el desarrollar cierta sensibilidad y cierta fortaleza ante situaciones adversas que puedan seguir afrontando en su vida. Otras recomendaciones que también podemos tomar en cuenta a la hora de transmitir la noticia es utilizar un vocabulario sencillo adaptado a la edad del niño, a la medida de sus necesidades y de sus entendimientos. Es importante transmitir la noticia de manera directa, realista y con cierta naturalidad. En este sentido, es importante además tener en cuenta que estamos fomentando la empatía y el consuelo mutuo a la hora de transmitir una noticia que puede resultar muy dolorosa. Los expertos además nos refieren que demos respuesta a 3 cuestiones clave a la hora de dar una noticia de estas características. La primera es: siempre habrá algún adulto a tu lado para cuidarte, nunca estarás solo. Por otro lado, habrá un día en el que nos sintamos todos bien y se elimine esa sensación de tristeza que ahora mismo está presente en nuestras vidas. Y la tercera, dependiendo de la edad del niño, es: tú no has tenido ninguna culpa, de forma que podamos transmitirle esa seguridad en 3 cuestiones clave. Además, como adultos podemos incluir creencias religiosas o también espirituales en la medida en que las compartamos. Y lo que sí que siempre se recomienda es realizar acciones concretas que dentro de este confinamiento en el que estamos inmersos nos permitan dar ese adiós a la persona querida. Permitirnos la despedida a través de esas actividades simbólicas y en compañía de nuestros niños nos ofrece posibilidades de todo tipo. Las más frecuentes pues pueden ser llamadas o videollamadas con otros familiares, mensajes de audio que podemos grabar y dejar ahí pendientes para despedirnos de manera personal, realización de cartas, dibujos. Podemos sentarnos y contar anécdotas que nos permitan reír y llorar al mismo tiempo sobre la persona con la que hemos convivido. Y luego de todo tipo, cocinar recetas en su memoria, algo que le gustaba, con lo que ese aroma nos trae sus recuerdos, incluso permitir mensajes de cariño en redes sociales si nos sentimos capaces de hacerlo. Con los niños también funciona muy bien el tema de realizar una caja de recuerdos o revisar algún álbum de fotos o incluso generar alguno nuevo con una selección de fotos que podamos hacer nosotros de esa persona querida. La realización de estas actividades de despedida también fomentará ese momento de encuentro y de comunicación con los niños. El adiós a través de actividades concretas como escribir un cuento o meter unos recuerdos en una caja son acciones que nos permiten despedir a nuestros queridos y también homenajear a aquellos fallecidos.
Esto, como os decía, puede fomentar la comunicación con nuestros niños y ahí es donde van a surgir algunas de las dudas que vamos a intentar resolver porque creemos que son las que surgen con mayor frecuencia. Nosotros hemos transmitido la noticia y es responsabilidad del adulto transmitirla con esa naturalidad y ese realismo porque ellos todavía no saben en muchos de los casos lo que la muerte realmente significa. Le hemos podido comentar, hijo, por ejemplo, el abuelito se ha muerto, el coronavirus hizo que sus pulmones dejaran de funcionar porque las personas mayores están más desgastados, él sabía que le queríamos mucho, pero vamos a hacer un cartel para que él sepa que le queríamos todavía más. Y a partir de ahí nos pueden proponer otra serie de dudas. Si nos hemos anticipado y hemos hecho ese pronóstico, la primera va a ser: el abuelo se puede morir, si todavía no lo hemos transmitido de esa manera. Porque el comienzo de nuestra sentencia puede ser: hijo, el abuelo está muy malito, que en muchos de los casos es lo que se recomienda. ¿Cuáles pueden ser las respuestas? Pues en este caso las respuestas tienen que ser sin mentir, dando información realista y a partir de ahí vamos a ver cuáles serían las recomendaciones que nos hacen esta serie de expertos. Si ya hemos hablado de que el abuelo se puede morir, una posible respuesta podría ser: sí, ellos han vivido mucho, su cuerpo está más cansado y el virus a ellos les afecta más. Esperamos que no sea así, pero si el abuelo se pone malito, quizá ya no le podamos ayudar. ¿Por qué lloras? Siguiente pregunta que nos puede surgir a la hora de dar la noticia. Pues lloro porque sé que está muy malito, porque le echo de menos, porque estoy un poco enfadada y creo que es injusto que no podamos estar con él, o porque me siento triste porque ahora mismo me apetecería verle. Tercera pregunta, que en confinamiento es una de las que cambia un poco cuál es la situación de esa vivencia del duelo. ¿Podemos ir a darle un beso o a darle un abrazo? La respuesta tiene que ser realista de nuevo. No, cariño, puede que nos pongamos malitos si tenemos contacto con él. Ahora estamos bien, nos estamos cuidando, lavando las manos, pero aunque a nosotros quizá no nos pase nada, podemos contagiar a otras personas. Y la pregunta que yo creo que más miedo nos da a todos como padres es: ¿yo me voy a morir, tú te vas a morir? En este caso, la respuesta tiene que ser comedida. No, cariño. Nosotros no tenemos esa afectación que tienen las personas mayores. Si todo va bien, no nos pasará nada. Debemos seguir cuidándonos para evitar ese tipo de contagios. En la mayoría de los casos suele ser fiebre, tos, como cuando te pones malito en otras ocasiones. De esta manera podemos dar información adaptada a su edad, realista, siguiendo las indicaciones de lenguaje sencillo sin mentiras. Otros consejos que hemos rescatado de las fuentes de Internet para ayudar a los niños a superar ese proceso de duelo, las tenéis ahí remarcadas. Suele ser una especie de decálogo. Por un lado, los expertos aseguran que los niños todavía no tienen desarrolladas suficientemente las capacidades que le permiten comprender en toda su intensidad el concepto de muerte, y por otro lado, los adultos no solemos estar preparados para transmitir ese tipo de información. De hecho, tendemos al uso de metáforas que muchas veces les confunden más, o a dar ideas que no son del todo directas, por lo que no acaban de entender el carácter irreversible de muerte. Bueno, pues ahí tenéis un poco cuáles son esas 10 recomendaciones. Es muy importante hacerles partícipes en todo el proceso para que de alguna manera se permita esa anticipación, aceptar y normalizar esas inquietudes que les puedan surgir, darle consuelo, muchas veces de forma física, no tanto con la expresión y la comunicación, ser nosotros también transparentes a la hora de comunicar y de transmitir las emociones tal y como nos llegan,
y observar luego también su comportamiento por si se producen cambios que puedan estar relacionados con el conocimiento de la noticia o con las modificaciones que se puedan estar produciendo dentro de nuestro hogar. Y por supuesto, atender a esos miedos que pueden surgir asociados a la muerte, como pueden ser la oscuridad o el miedo a quedarse solos, para intentar dar respuesta también a esas dificultades. Para terminar, simplemente me gustaría recalcar que es responsabilidad del adulto acercar al niño a la pérdida de la persona, porque muchos no van a saber lo que realmente significa, pero sí que debemos prepararle para algo que va a ser inevitable en el futuro. Quería mandaros un abrazo a todos aquellos que estéis pasando por una situación similar y a continuación os vamos a dejar con algo de bibliografía por si queréis profundizar sobre el tema. Muchas gracias y mucho ánimo a todos. Desde el Departamento de Orientación del Colegio Árula os adjuntamos la bibliografía que os comentaba por si queréis profundizar en estos campos. Un saludo.